Muy buenas noches. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan bien? Muy bien. Sí, Excelente. Gracias por conectarse. Sean todos bienvenidos a nuestra clase maestra del programa especializado en gestión de proyectos ágiles. El tema de hoy será gestión de proyectos ágiles, experiencias compartidas. Hoy nos acompañarán Cyril Pavillard, director de transformación organizacional y expositor del programa. Así como también contaremos con un invitado especial, Carlos Porras, Agile Consultant en Stefanini, Perú. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, y al final de la charla procederemos a responderlas. Asimismo, al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa, a la cual podrán entrar escaneando el código QR que pondremos en la pantalla y el link por el chat. Agradeceríamos muchísimo que puedan responderla. Sin más preámbulo, le doy pase a Cyril. Cyril, vamos contigo. Gracias, Davor. Buenas noches con todos. Es un gran placer estar aquí de nuevo juntos para presentarlo este nuevo programa especializado en gestión de proyectos ágiles. Y obviamente con la presencia hoy día de Carlos Porras, que voy a presentar en un instante. Voy a poner directamente ya, perfecto, mi pantalla, así mucho mejor para tener una base de conversación. Y antes de empezar la temática de la charla quiero dar algunas palabras de presentación sobre este programa que hemos construido con la UTEC y también algunos de los expertos que nos van a acompañar durante semanas, en realidad casi 10 semanas que dura este programa especializado. Entonces, la historia de este programa nace de la experiencia que tuvimos en los últimos 3 años con los muchos alumnos que han seguido cursos de agilidad con la UTEC y de la de poder profundizar varios de los que hemos compartido. Lo vamos a ver hoy con la conversación que vamos a tener con Carlos sobre la experiencia que él ha tenido y él que sigue teniendo como coach ágil, como especialista en implementación de agilidad en varias empresas. Es un tema muy amplio, es un tema donde muchas empresas de todos rubros, de todas industrias, están buscando a implementar la agilidad. Y entonces de ahí nace una necesidad fuerte no solo de entender lo que es la agilidad, pero luego de poder saber cómo implementarla de forma eficiente. Cómo es una nueva forma de trabajar, eso necesita una cierta inversión, una inversión en tema de para lograr tener los beneficios y los varios beneficios que nos puede traer la agilidad. Entonces, con este programa hemos buscado a ruta de aprendizaje desde el inicio, la inception, que es uno de las técnicas que usamos en agilidad, desde el inicio de agilidad hasta finalmente el funcionamiento de una organización ágil. Entonces, con eso quiero rápidamente, bueno, no me voy a presentar de nuevo, pero solo para decir si mi acento un poquito raro es porque soy suizo, nada más que eso de la parte francés de Suiza. Y he tenido la oportunidad de acompañar a muchas empresas aquí en Perú en su camino hacia la transformación ágil y de mi lado practicar la agilidad desde hace muchos años creando startup. Entonces en startup usamos muchas de estas prácticas ágiles a varios niveles. Y vamos a tener algunos expertos que nos va a acompañar en todos estos cursos, entre otros Jack Raymond, que es facilitador de Lego Serious Play y especialista en liderazgo y facilitación. Nos va a acompañar en una de las sesiones que tenemos al inicio en el primer módulo. Jorge Chira, que tiene bastante experiencia como coach ágil en BCP Perú. Entonces, una empresa que ha empezado de implementar la agilidad desde hace muchos años y todavía que está en este camino de implementación. Entonces, tiene bastante experiencia también en estos temas y nos va a acompañar como cofacilitador. Luego de eso, tenemos 2 invitados
Tina, Martín Poncio y Martín Boschetti, cada uno de ellos han tenido la oportunidad en empresas internacional de acompañar equipos y de hacer crecer estos equipos. Entonces, eso va a ser bien interesante de poder no solo escuchar su experiencia a través de Masterclass, pero también de seguir las clases que ellos mismos dan. También vamos a tener la presencia por toda la parte de Design Thinking de Álvaro Díaz, que es de Colombia y que ha tenido desde muchas décadas la práctica de lo que es el diseño centrado en el usuario. Entonces, la parte inicial, cuando estamos hablando de agilidad, no solo es la parte de ejecución, pero cómo diseñamos los proyectos, cómo diseñamos los procesos, los productos que queremos implementar. Que está con nosotros el día de hoy y que nos va a acompañar en la parte relacionada a Scrum. Carlos Porras, que es consultante agile en Stefanini, Perú, acompaña empresa de comunicación, pero también que ha tenido larga recorrido en banca, seguros, entre otros. Entonces, Carlos, buenas noches, bienvenido con nosotros, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias Cyril. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Sí, de verdad es Buenas un gusto noches. poder compartir un poco de mi experiencia aquí con ustedes. ¿Sí? Así que nada, empezamos por ahí, Cyril. Perfecto, genial. Veo que una está levantando la mano Sí. y es muy bueno. Creo que la idea es de hacer este espacio de conversación compartiendo experiencia, que a cualquier momento, si alguien tiene una pregunta, lo vamos a dar la posibilidad de abrir el micrófono o de hablar, o si no, obviamente pueden usar el botón de Q&A que está en su interfase de Zoom. Pero primero, creo que con Elsa, que tenía una pregunta, no sé si todavía vi que Elsa tenía una pregunta, no sé si está jugando con el botón, si es el caso. Vamos a ver. Ha bajado la mano Elsa, lo voy a poner Allow to Talk con Elsa. Elsa, buenas noches. Está bien, si no es el caso, vamos a ponerlo por Marco Cristóbal también, que ya tiene la mano levantada. Entonces, Marco, buenas noches. Quizás están descubriendo Zoom. Bueno, sí, hola, está. ¿Qué tal, Marco? Parece que el micrófono de Marco no funciona. Si más bien lo vemos que está abierto. Por el chat, si no, Marco, podrías escribir también. Sí, también. Si no funciona su micrófono, podemos usar el chat o la sección de Q&A. Perfecto, vamos viendo, no hay ningún problema si son temas que ya está pero vamos avanzando en la temática. Tenemos una pequeña hora todavía para compartir estos espacios. Entonces, que sea por este modo o por el chat, por favor, pueden hacerlo a cualquier momento. Entonces, vamos a empezar, Carlos. La idea, como lo mencioné, es tener un espacio de conversación, compartir más que nada tu experiencia que ha tenido implementando y acompañando equipos ágiles en varias industrias. Y he tratado de recompilar finalmente varias preguntas o dudas que las empresas están. Entonces vamos a empezar con eso. Y veo que Marco me consulta, me ha escrito en el chat, es por qué el syllabus no tiene módulo de management y lean. Mira, muy rápidamente, el tema de management sí lo vamos a tocar en la parte inicial. Vamos a hablar de puntos que están relacionados a management y de una forma, si estamos hablando de lean, la agilidad a través de
Scrum de un lado, si más bien no directamente, pero Kanban más aún se inspiran de prácticas de Lean, entonces en la cual está directamente integrado. Entonces hay una respuesta rápida en este lado y si tenemos el espacio, lo conversamos más al final, que está más relacionado a la sesión de pregunta-respuesta. Súper pregunta. Listo. Entonces, Carlos, vamos con la primera pregunta. Siempre es esta gran pregunta de saber finalmente la agilidad existe ahora desde 20 años, viene sus raíces están en el desarrollo de software, pero ¿por qué hoy en hoy cada vez más empresas están buscando usar métodos ágiles? ¿Cómo lo están viviendo y cómo podría responder a esta pregunta? Ok, bueno, a ver, primero hay que dejar como que desde mi experiencia, ¿no? Puede ser que de repente en otros contextos otra persona haya tenido otra experiencia, sí. Empezando desde ahí, diría que si bien al inicio lo que yo vi, por ejemplo, era que muchas empresas adoptaban algún framework o algún método ágil eh, por moda, ¿no? Porque simplemente la competencia lo estaba haciendo, porque no estaba cambiando muchas cosas, pero siento que ahora sí lo están aplicando como dice conciencia, porque realmente le ven valor, porque realmente ven que todo es cambiante, ¿no? Entonces, en ese contexto donde bastante complejo que tenemos, donde todo cambia, lo que de repente tu cliente, tu usuario final necesitaba hoy, mañana ya no lo hace, de repente lo que podría haber funcionado antes de pandemia, incluso hubo muchos proyectos en pandemia que pararon porque obviamente cambió todo. Entonces, aquellas empresas que ya estaban aplicando metodologías ágiles se adaptaron mucho más rápido a esto a diferencia de empresas que seguían trabajando de la forma tradicional, que tampoco está mal, pero les costó más poder adaptarse a todo lo que venía, ¿no? Justamente con el tema de pandemia, ¿no? Por eso creo que es el valor que ahora que ven actualmente las empresas en todo esto de la transformación digital, ¿no? Interesante. Una pregunta, Carlos, en esta misma dirección, porque efectivamente hay un mundo antes y después de la pandemia. Creo que la pandemia ha hecho que más empresas aún buscan a implementar la agilidad porque han vivido este cambio brutal, se han dado cuenta que no sabíamos, no sé si se dice en español, pero con qué pie bailar. Entonces había cambios casi permanentes. Pero si regresamos un poquito antes, que la agilidad ha salido de la pandemia, ha empezado a tener mucho protagonismo desde hace casi un década aquí en Perú. ¿Cómo ve y no en la empresa de desarrollo de software? Entonces, antes de la pandemia, ¿cómo ha vivido y cómo ha visto necesidad de implementar marcos ágiles? Sí. A ver, antes de pandemia, muchas empresas pensaban que porque no eran empresas de desarrollo de software no deberían aplicar, ¿no? Porque muchas veces cuando hablábamos de agilidad, siempre se hablaba de Scrum, ¿no? Siempre se hablaba que básicamente era como que el único framework que existía a nivel de agilidad, ¿no? Era, si aplico agilidad, necesariamente tengo que aplicar Scrum. Entonces, como empresas veían que ellos no desarrollan software, decían, no es para mí Scrum, es muy probable que no aplique, que tenga muchos cambios, que al final haga más complejo las cosas, que al final tenga que perder mucho dinero y todo, pero realmente no es la única forma de trabajar, ¿no? Con agilidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que yo veo actualmente es que ya están aplicando otras cosas, ¿no? Por ejemplo, equipos que están aplicando Kanban, por ejemplo, en muchos contextos. Yo, por ejemplo, mi primera experiencia como Scrum Master fue en un equipo de marketing, ¿no? Entonces, yo venía del tema de desarrollo de software, entonces entrar a un equipo de marketing como Scrum Master fue totalmente diferente, no eran otros términos, eran personas que no me entendían, yo tampoco los entendía porque hablaban otra forma, otras cosas, ¿no? Quise implementar, como siempre pasa, ¿no? Cuando tú sales recién de haber llevado algún curso, ¿no?
quieres implementar tal como te dice ¿no? el framework o la guía, ¿no? Pero realmente no aplicaba, ¿no? Tenía un equipo tan cambiante que quisimos implementar un sprint, ¿no? O sea, una iteración de 2 semanas. Cambiaban tantas las cosas que al final terminábamos haciendo otro planning, cortábamos el sprint porque la competencia sacaba algo totalmente similar o no, o nos ganaba con alguna iniciativa. Entonces teníamos que ir variando constantemente. Algo que pasó, que justamente por ahí también yo ya comencé a conocer temas de Kanban, era que le propuse a mi gerente cambiar de forma de trabajo, ¿no? Le dije, oye, creo que Scrum no es para nosotros. Más aplica que usemos un Kanban, ¿no? Entonces le expliqué, me compró la idea, pero lo único que me dijo es, pero yo te contraté a ti como Scrum Master. Entonces, si ya no hacemos Scrum, entonces ya no eres Scrum Master. Y le dije, sí, tiene sentido, pero básicamente no es aquí el tener un rol, es básicamente lo que realmente funciona para la empresa, para el equipo, ¿no? Lo que realmente nos brinda valor al final, ¿no? Y si Scrum no se adaptó, hay otras formas de trabajo. Y si Kanban tampoco es, hay otras formas también de trabajar. O sea, como siempre digo, incluso puedes usar agilidad sin usar Scrum u otro framework, ¿no? Tranquilamente basándote en los valores o principios de Scrum, ¿no? Digo, de agilidad. Correcto. ¿Sí? Y buen punto. Y creo que eso es uno de los puntos que vamos a ver en el programa, más que nada en la parte inicial, en el módulo 0, si no me equivoco, donde hablamos de temas de mentalidad, de cómo identificar correctamente la necesidad al nivel de la organización, cómo diagnosticar las necesidades para luego hacer una implementación adecuada de la agilidad al nivel de lo que estamos haciendo. Entonces, ahí, y antes de tomar, hay 3 preguntas en el chat, pero quiero rebotar rápidamente sobre tu segunda el final de tu explicación justamente sobre el tema de marketing, porque esta pregunta que siempre viene, no soy una empresa de software, no es que estamos desarrollando página web, estamos desarrollando aplicaciones o lo que sea, solución, tecnología digital, pero también si puedo usar la agilidad. Entonces ha mencionado el tema de trabajar en equipos de marketing, pero ¿cómo responde a esto finalmente? ¿Podemos usar la agilidad y marcos ágiles en cualquier tipo de empresa? ¿Cómo lo ves? En realidad, mira, sí podrías usar agilidad en cualquier contexto, pero donde le sacas mayor provecho es en esos contextos donde hay mucha complejidad, donde no sabes realmente lo que quieres al final, donde no hay un solo camino que tienes que seguir, donde muchas veces te equivocas y tienes que buscar otra forma de poder llegar al objetivo, ¿no? que te pones, ¿no? De verdad, o sea, en esos contextos la agilidad le sacas mayor provecho. O sea, como también creo que le hablábamos con Siri, usar también métodos, o sea, cascada, otros métodos tradicionales, no está mal, pero cuando realmente tú sabes lo que necesitas, sabes cuál es el producto, sabes qué es lo que realmente quiere tu cliente, ¿no? Pero muchas veces no pasa así. Pasa que no sabemos exactamente hasta que el cliente tiene el producto qué es lo que quiere, ¿no? Y así eso al menos es lo que me ha pasado. Justamente por ahí hablando bueno, respondiendo a la pregunta de Orlando, que dice hablar de marketing, justo Scrum, podías probar con Scrum. Si realmente las cosas no cambian tanto como para mantener estable o que te esperen 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, el tiempo que quieras hacer de tu iteración, de tu sprint, que realmente eso lo mantenga fijo, ¿no? Por ahí pueden variar algunas cosas, podría ser, pero si realmente las cosas cambian, son muy cambiantes, ingresan muchas solicitudes, hay cosas que se tienen que despriorizar, diarios, que eso me pasó, por eso también cambiamos a Kanban. Prácticamente el cambio era diario, o sea, tener sprint, bajamos de sprint de 2 semanas a 1 semana y vimos que no, los cambios seguían viniendo, salían cosas, ¿no? Entonces sentíamos que eso no aplicaba para nosotros hacer Scrum y hicimos Kanban, ¿no? Y con Kanban venían los requerimientos, venían las cosas, alguien se priorizaba, se terminaba, ¿no? Y ya, o sea, limitamos bastante el trabajo en progreso también con Kanban. Justamente, algunas de las prácticas que usamos con Kanban ayudó bastante a que el equipo pudiera entregar cosas, ¿no?
de verdad, yo te diría ahí, Orlando, sería probar, que pruebes qué tan variantes son las cosas los requerimientos que tienes dentro de tu empresa, tu equipo, ¿no? Y ver lo que funciona realmente, ¿sí? O sea, como dicen, no hay la bala de plata, no hay una receta mágica que funcione para todos. Muchas veces lo que a mí me funcionó en un equipo, por ejemplo, en este equipo de marketing, cuando cambié a otro equipo de negocio, no era lo mismo. No es exactamente, no vas a repetir la misma receta. Tienes que cambiar, tienes que ver qué es lo que necesita el equipo y cómo podrías adecuar algunas cosas para que funcione aquí también, ¿no? Entonces, por eso es importante poder tener esa lectura, ¿no? Del contexto en el que te encuentras. Muy importante. Y eso creo que, Carlos, nunca lo tenemos que repetir o siempre tenemos que repetirlo porque muchas veces se busca tener receta exacta. Ok, dime cómo puedo aplicar la agilidad en mi organización. Y eso es uno de los grandes errores que hacen ciertas empresas y quizás de ahí, por eso aquí en español se llama o lo llaman por error metodologías. Una metodología es algo muy estricto. En inglés se llama framework, es un marco, ¿okay? Es un base inicial que nos dice, ok, para poder empezar a gestionar tu proyecto, Scrum puede ser una muy buena base, pero adentro de eso tenemos que adecuar nuestras prácticas con el contexto, con el equipo, hasta el momento en el cual vamos a aplicar eso para poder llevar a cabo nuestro proyecto. Y Scrum está muy orientado a la gestión de proyecto. Un proyecto es algo que tiene un comienzo y un final. Tenemos un objetivo que está definido, el alcance, pero nuestro objetivo adentro de un cierto tiempo. Y Scrum es una buena base para trabajar de esta forma. Si hablamos de Kanban, Kanban está más orientado a gestionar un flujo continuo de trabajo. Tenemos un proceso establecido y buscamos a poder aplicar este marco de trabajo para poder mejorar este flujo de trabajo. Pero de nuevo, más que nada dentro de estos marcos de trabajo tenemos muchas prácticas ágiles, muchas pequeñas técnicas para aplicarlo y tenemos que adecuar eso a nuestra realidad. Y por eso existen ahora nuevos híbridos como Scrumban, por ejemplo, que es una evolución de Kanban, de Scrum, perdón, mejor dicho, si más bien de su nombre, a poder gestionar rápidamente pequeños equipos, pequeños proyectos. Entonces, son evoluciones y marcos ágiles existen mucho en base de industria, en base de ciertos contextos. Y si hablamos de todos los marcos, nosotros en este programa especializado vamos a profundizar dos marcos principales, Scrum y Kanban, pero también siempre resaltando y para aprovechar de responder a la pregunta de María, ¿cómo será la parte práctica? Vamos a construir un proyecto desde el inicio hasta el final del curso, pero este proyecto desde el inicio es entender cuáles son las bases fundamentales que tenemos o que necesitamos para poder implementar un equipo ágil o empezar a cambiar la organización. Entonces, es más una parte de liderazgo, de mentalidad, de entender qué necesitamos inicialmente. Y luego vamos a pasar a la parte de Design Thinking y lo usamos como base para empezar a identificar las necesidades. Todavía no estamos implementando nada, estamos buscando a identificar cómo vamos a construir eso. Luego vamos a usar Scrum para poder llevar a cabo este proyecto. Entonces, ¿cómo este proyecto lo construimos? Usando el marco Scrum. Aplicar el conocimiento de reta, construyendo nuestra ruta de aprendizaje. Y luego de eso, vamos a usar como base Kanban más para la parte de desarrollo, de mantenimiento. Entonces, eso es la idea. Iniciando con la parte de mentalidad, siguiendo con la parte de identificación de la problemática, usando el Design Thinking y buscando a identificar cómo construir nuestra propuesta de valor, luego la implementación con Scrum y luego la parte de crecimiento, mantenimiento
con Kanban. So, de esta forma lo estamos desarrollando. Voy a ver, tenemos dos preguntas adicionales. La debemos adaptar la herramienta a la necesidad de la empresa. Y si hablamos de herramienta, hay que hacer una separación. Tenemos de un lado técnicas de trabajo y tenemos del otro lado herramientas, ¿ah? Y los dos los vamos a aplicar en conjunto. Eso es muy importante. A veces hacemos este error de pensar que Scrum es una herramienta. No, Scrum son técnicas de trabajo, es un conjunto de técnicas, herramientas, muchas veces herramientas digitales, para poder mezclar los dos y finalmente potenciar nuestro trabajo. Entonces, así es. Y finalmente vamos a aprovechar con Marco, nos está hablando de indicadores de medición. ¿Cómo vamos a ver eso con Scrum y en base de tu experiencia, Carlos? ¿Cómo medimos los avances de nuestros proyectos en los Scrum? En realidad, tampoco llenarlo de mucha... La parte negativa es llenarlo de tantas métricas y sobre todo métricas que no sean accionables, que sean, como dice, hablamos de métricas vanidosas, ¿no? Que te dé una falsa sensación de que vas bien, ¿no? Y genera muchos antipatrones también ahí, y llenarte de muchas métricas. Creo que una de las buenas métricas, que justamente es algo que yo veo que se está implementando bastante, es el tema de OKRs, ¿no? Qué tanto lo que tú desarrollas dentro de tu equipo impacta, ¿no? A algún indicador de cómo mueve la aguja de la empresa, ¿no? A los objetivos estratégicos, hay toda una serie de cadencia ahí. Y creo que sí. Creo que las métricas más importantes que tendrías que ver es eso, justo, cuánto impacta realmente el desarrollo. Porque algo que yo he visto, por ejemplo, que siempre hacen es llenarte de esa métrica, por ejemplo, de la velocidad de los equipos. ¿Cuántos puntos hacen, no? Si hace más puntos, este equipo es mejor, ¿no? Y realmente no, pues. O sea, generas ese antipatrón de que si tú al equipo los mides por puntos, lo que van a hacer es inflar estimaciones, hacer más puntos, porque así tú los calificas. Pero en cambio, si los evalúas, te llena esas métricas accionables de cuánto valor están o cuánto es el impacto que genera su desarrollo, el producto que está desarrollando, creo que eso sería una buena métrica, ¿no? Así que por ahí también tratamos de enfocarnos y tener buenos indicadores que nos midan realmente y que nos ayuden a accionar, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar cada vez, ¿no? Ahora. Y súper sincero. Gracias, Carlos. Y creo que es importante porque uno de los errores que hace mucho equipo en este sentido, y Marco, vamos a terminar este punto, es que no hay que llenar la cabeza de cosas súper complicadas a los equipos. Un proceso de transformación ágil es un proceso largo que va a necesitar cambio de prácticas de trabajo, adquirir nuevos hábitos. Y puede ser que definir puntos, velocidad, etcétera, para equipo que realmente son maduros, que tienen la necesidad real de aplicarlo, puede ser interesante, pero por la mayoría de los equipos es más que nada una distracción. Por eso hablamos de antipatrones. Entonces, Carlos, la pregunta es que vamos a tener una clase completa sobre los OKR. Los OKR son bien interesantes, Objective Key Result, objetivo, resultados claves, porque los OKR nos permiten de tener también alineamientos al nivel de toda la organización. No solo se aplican con equipos ágiles, pero se pueden aplicar para poder tener este alineamiento entre equipos que empiezan o que han implementado la agilidad y equipos que no son ágiles, porque muchas veces se genera dependencia cuando estamos haciendo este proceso de transformación. Entonces tenemos una parte de la organización que empieza de trabajar de forma ágil, otra parte que todavía no lo están haciendo, que van a estar en este proceso, y otra parte que nunca va a pasar en un proceso de cambio ágil. Entonces, ahí vamos a tener problema de alineamiento. Entonces, los OKR son muy buenos para poder alinear los equipos a pesar de la forma en la cual están trabajando y estar seguro que podemos medir estos resultados claves durante todo el proceso de desarrollo. Entonces, ahí la clase lo va a hacer Martin Boschetti, que tiene una excelente experiencia de implementación
de los OKR, nos va a contar no solo su experiencia con eso, pero nos va a compartir también herramientas y técnicas para adaptar eso a la realidad de la organización. Entonces, Marco, espero que eso aclara y responde a tu pregunta. Aunque podrían de repente indicarle algunas métricas que, por ejemplo, uso mayormente porque le veo mucho valor. Por ejemplo, el lead time es cuánto tiempo, ¿no?, me ha demorado desde que vino el requerimiento hasta que realmente lo entregué, o cycle time, desde que el equipo lo empezó a desarrollar hasta que llegó a las manos del cliente, hasta que se pasó a producción, ¿no? Esas son dos métricas que siempre, al menos comúnmente ya lo tienen bastante arraigado las empresas, menos donde he estado trabajando, y que es algo que se mide constantemente. Cycle time, lead time, el time to market, algo que también por ahí estamos ahí también sumando, por ejemplo, sería el porcentaje de cumplimiento. Muy aparte de la estimación que le puedas colocar, de 10 historias, ¿cuántas realmente llegaste a terminar? ¿No? Eso sería, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que justamente va ahí enlazado con lo que justamente mencionó también Lee Chávez, eso de adaptar la herramienta. Esa es la parte negativa en la que adaptamos las cosas para que se adecue a mi contexto. No tanto, por ahí no iba el mensaje, sino que tú implementes lo que realmente necesita la empresa, ¿no? Si necesita usar Scrum, dale Scrum. Si necesitas usar Kanban, con eso te quedas, ¿no? O sea, pero no forzar a que el contexto no se adapte a Scrum y que estés forzando, porque eso me ha pasado a mí, que en una empresa forzaban a usar Scrum. Yo le digo, esto no aplica. No, el lineamiento de la empresa es que uses Scrum. Es lo único que se tiene que hacer, ¿no? Y era todo Scrum. Todo, cualquier proyecto, Scrum, ¿no? Y todos deberían tener Scrum Master. Entonces se adaptó mal. Creería que hay mejores formas, ¿no?, de poder implementar las cosas, de hacer las cosas. Y nada, llenando de métricas tampoco no es tan saludable, como yo lo decía, ¿no? Sí, sí. Uno de los puntos que muchas veces hablamos cuando olvidamos cuando hablamos de agilidad son los valores de la agilidad. Y el primer valor de agilidad es individuos e interacción entre individuos sobre procesos y herramientas. Y creo que es importante resaltarlo porque, de nuevo, muchas empresas buscan implementar la agilidad como un proceso de trabajo estricto con herramientas estricto y olvidan estos valores esenciales sobre los cuales están construidos la agilidad. Sí. ¿Tú quieres agregar algo sobre este punto, Carlos? Sí, algo que muchas veces he visto, en agilidad, algo que también pasaba en tradicional. La empresa ha comprado esta herramienta, todos tienen que usarla porque nos ha costado, pues nos cuesta licencias. Lo mismo pasa ahora también que queremos implementar algún software que seguramente por ahí han visto, han escuchado, y que tienen que usarlo sí o sí, pero no se adapta. No, lastimosamente tienes que usarlo, ¿no? Pero no tiene métricas que necesitamos, tienes que usarlo, ¿no? Entonces, justamente el primer valor que mencionaba Cyril, no lo estamos cumpliendo, estamos nosotros adaptándonos a la herramienta que se quiere hacer, ¿no?, o se quiere implementar, y cuando debería ser lo contrario, ¿no? Simplemente Súper. porque diría, ya, no, ahí dice Lee Chávez, quería una pregunta, no sé si ahora o después. Tema de la adquisición de licencias. Sí, mira, eso es una gran dificultad, creo que el tema. Y ahí de nuevo es, si realmente la organización busca hacer una organización ágil, hay ciertos criterios para poder hacerlos. Seguramente que los equipos se pueden adaptar a ciertas herramientas, pero de nuevo, no podemos tener todo a la vez. No podemos decir queremos cambiar y ser una organización ágil, pero imponer ciertas prácticas de trabajo, o ser una organización ágil, pero seguir siendo muy vertical con un sistema de jefes sin lograr empoderar a los equipos. Creo que vamos a insistir mucho en la parte inicial, en el módulo número 0, para poder hacer este diagnóstico, y que cuando empezamos un proceso de transformación ágil,
lo que va a pasar es que va a necesitar un esfuerzo, va a necesitar tiempo de parte de todos y eso puede fallar en el intento. Y finalmente las empresas practican la agilidad, pero sin beneficiarse de la agilidad. Entonces, mejor al inicio ser honesto, sincero, hacer un buen diagnóstico, identificar la necesidad y quizás decir, no estamos listos o no es para nosotros y mejor dejarlo aquí que de insistir y finalmente todos se cansan y regresamos haciendo lo mismo que siempre. Sí. Quizás lo vamos a tratar de nuevo, Carlos. No sé, ¿quieres agregar algo sobre este? No, podríamos agregar la última parte que tenemos. Perfecto. Tenemos dos preguntas adicionales y creo que llegamos a uno de la pregunta la más interesante que vamos a tener. Pero antes de eso, es una pregunta que escuchamos mucho. ¿Solo las empresas grandes pueden implementar la agilidad o finalmente cualquier tamaño de empresa pueden empezar a trabajar de forma ágil? Mira, lo que yo he visto es que, bueno, sí, a veces las empresas grandes son las que tienen mayor ese capital para poder implementar, ¿no? Contratan Scrum Master, Agile Coaches, ¿no? Y son los que ya están, listo, ya. Desde el lunes ya somos ágiles, ¿no? Pero no, o sea, también empresas pequeñas pueden ir sumando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, también algo que me gusta bastante de usar, por ejemplo, Kanban, es que no necesitas un rol específico. Aplicas algunas buenas prácticas y no te cambia incluso roles. Eso también es lo que me gusta, porque genera como que menos resistencia. Menos resistencia, porque cuando tú quieres aplicar Scrum, muchas veces dice, pero ¿quién va a ser el Scrum Master? No tenemos Scrum Master. ¿Quién va a ser el coach? ¿Quién va a ser el PO? No, no, pero yo soy Project Manager, no quiero cambiar de rol. ¿No? Entonces es lo que pasa. Pero entonces implementando algo que como Kanban, que no te cambia mucho los roles, hace que haya una menor resistencia, que poco a poco le vayas mostrando justamente el valor que tiene aplicar agilidad. Y eso lo puedes aplicar en cualquier tipo de empresa, o sea, así sea el tamaño pequeño, o sea, empresa muy grande o en pequeñas empresas, he visto que sí han empezado a hacerlo, ¿no? Simplemente alguien escuchó de Kanban, llevó algún curso, llevó incluso algún meetup, por ahí se metió, antes había los meetups presenciales, ahora hay los webinars, ¿no? Se metió a alguna comunidad, comenzó a implementar algo en su equipo. O sea, de repente puedes iniciar en tu equipo, ¿no? Haciendo como un pequeño piloto, ¿no? Y vas viendo los resultados. Y más que seguro que los resultados se van a dar pronto porque realmente funciona. Funciona, da visibilidad del trabajo que estamos haciendo, te ayuda a identificar cuellos de botella, y eso creo que genera mucho valor para las empresas, ¿no? En que se mejore la efectividad, ¿no? De los equipos. Sí, sí. Excelente. Y ahí también resaltar que hablando de empresas y más bien empresa con un comportamiento muy fuerte, pero las ágiles son empresas pequeñas, pequeños equipos que son súper ágiles, que aplican la agilidad desde su nacimiento porque viven en un entorno cambiante, viven en un entorno donde hay mucha incertidumbre a sus prácticas. Y son equipos súper ágiles y muy, muy pequeños. Entonces, ahí la diferencia. Vamos a responder luego a las preguntas que vienen, pero quiero aprovechar para cerrar esta ronda de conversación con Carlos, hablando de errores comunes en implementar la agilidad. Nos ha compartido algunos de los errores, pero efectivamente se hacen muchos errores antes de beneficiarse de buenas prácticas ágiles. Sí, uno de los errores más comunes que he visto, y justamente por ahí también mencionando lo que decía Lee Chávez, de adaptar eso, es que no has aplicado correctamente el framework, o Scrum o Kanban, y lo adaptas a lo que tú necesitas, a lo que es tu empresa. Entonces, imagínense, los dailies lo hacemos de media hora, de una hora, pues es básicamente una reunión de reporte, ¿no? No hacemos retrospectiva, pues eso no, ¿para qué vamos a conversar solamente? No hacemos retrospectiva. Los planning, bueno, en el mismo planning vemos qué cosas salen, ¿no? Pero al final en el camino van a salir más cosas, así que tampoco le damos mucho valor. Entonces, muchas de las cosas que se hacen en algún framework o método como Scrum, digo, como Kanban, no se usa correctamente.
Entonces, la recomendación siempre que uno da es implementa tal como te dice, o sea, primero hazlo como te dice el framework, ¿no? Primero no digas, no, pero esto no, implementalo. Cuando realmente lo hayas implementado, por ahí ve algunas cosas que podrías cambiar, trata de modificarlas, ¿no? Adaptarlas recién, pero cuando hayas implementado tal cual el framework te dice. Y cuando ya te seas también, ya hayas identificado las cosas que podrías cambiar, las has cambiado, te has adaptado a tu contexto, ahora recién puedes crear incluso una nueva forma de trabajo, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, queremos tratar de forzar, como les decía hace unos momentos, forzar algo que he visto en otro lado, ¿no? Por ejemplo, he visto que existe Spotify, ¿no? Spotify, existe ese método, lo quiero implementar tal cual como dicen ellos, ¿no? Pero realmente se adecua a tu empresa, no, pero si a ellos les funcionó, a mí también, ¿no? Y realmente no es así, pues. Ellos seguramente iniciaron aplicando Scrum, tal como se veía. Seguramente vieron que su contexto tenían que cambiar algunas cosas, implementar algunas cosas adicionales a lo que dice el framework. Y luego ellos inventaron su propia forma de trabajo. Y eso es lo que evolucionó a ese tipo de trabajo al que llamamos Spotify, ¿no? Entonces, por eso les diría, esa es una de las malas prácticas, adaptarlos desde el inicio. Excelente. Eso es uno de los puntos que también vamos y creo que es importante de aprender de los errores. Muchas veces aprendemos o digamos, nos enfocamos en los éxitos, es lo que está funcionando, pero en este programa nos vamos a enfocar en compartir experiencia, no solo a través de lo que funciona, pero justamente estos antipatrones, errores que es comunes que se hacen, porque de ahí creo que aprendemos mucho de cómo tenemos una capacidad de mejorar la implementación de tal hotel framework de trabajo. Para responder y antes de empezar la sesión oficialmente de pregunta-respuesta, Lee nos dice cuál es la diferencia entre agilidad y Lean. Lean es un método de management que ha nacido mucho antes de la agilidad. Hablamos de Lean Manufacturing o hay muchas formas de aplicar Lean, pero Lean en su esencia es eliminar los desperdicios. Eso es la idea, es de realmente tener un nivel de eficiencia donde buscamos a eliminar los desperdicios. Y de ahí justamente, por ejemplo, Scrum y Kanban se han inspirado de estas prácticas de trabajo. Scrum ha nacido en los años 90 de historia. El manifiesto ágil nació al inicio de los años 2000. Era la iniciativa justamente de estos especialistas en gestión de proyecto que los Scrum habían desarrollado Crystal o otros de trabajo de Lean era una cómo podemos eliminar, cómo podemos ser más eficientes que estamos haciendo entre otros. Kanban también, que fue invitado por Toyota en los años 80, muy influenciado por el tema de Lean, obviamente de Lean Manufacturing. Viene de estas formas de trabajar. Entonces, ahí es más un tema de entre Lean y agilidad. Cuando hablamos de agilidad, son 4 valores y 12 principios. ¿Okay? La agilidad no nos dice cómo hacer las cosas. Después tenemos marcos de trabajo, framework de trabajo que respetan estos valores y principios. Y creo que eso es importante de poder entenderlo y no olvidarlo, como lo hemos mencionado antes, a veces. Pero danos la receta. ¿Cómo implementamos y de eso no trata? Entonces, ahí está. Creo que vamos a ver muchos de estos temas y obviamente Lean lo vamos a comentar en el módulo inicial porque es parte de la historia, es parte de esta mentalidad de trabajo que queremos poder entender y podemos traer al resto de la empresa a explicarlo. Entonces, eso será para esta parte inicial y
estas experiencias compartidas que vamos a seguir compartiendo con todos los expertos que van a participar en este curso. Y ahora vamos a responder más directamente a las preguntas adicionales que tenemos, que sea tanto para Carlos o en relación al programa. A ver, vamos a ver. Davor nos va a poder ayudar con esta parte. Sí, Cyril. También en este momento nos acompaña Angélica Mendoza, quien va a hacer la Perfecto. mención comercial. Ahí Sí. estamos. Perfecto. Creo en un pequeño break comercial, como decimos antes de seguir. Gracias. ¿Cómo estás, Cyril? Buenas noches, Carlos. Gracias a los dos y también a los participantes por conectarse a la clase maestra de esta noche. Como lo dijo Davor, mi nombre es Angélica Mendoza, asesora comercial. Llevo a cargo el programa y el gusto de apoyarlos con los informes, dudas e inscripciones que puedan tener, inscripciones, ¿no? Bien, comentarles que el programa está iniciando el 1 de septiembre hasta el 19 de noviembre, los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche, y el programa incluye 3 masterclass que son 3 sábados de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Mencionarles que por la conexión al evento se les ha activado un descuento especial. Adicional a ello, se les está brindando la opción de financiar la inversión en cuotas sin intereses con cualquier medio de pago, que puede ser tarjeta de débito o crédito. Por mi parte, los animamos a inscribirse y lograr ser partícipes del programa. Eso es todo. Si tienen alguna consulta comercial, lo pueden ver conmigo. Aquí estamos para poderlos ayudar. Y bueno, ahora continuamos con Cyril y con Carlos para que puedan formular sus preguntas también. Muchas gracias y que tengan todos buenas noches. Gracias, Davor. Gracias. Gracias, Angélica. Miguel está pidiendo si se puede compartir la grabación. Seguramente que por los participantes ya se hace. Se van a contactar con ustedes con las informaciones adicionales. No sé si alguien tiene unas preguntas adicionales en relación a lo que hemos visto. Cyril, mientras van llegando las preguntas, hay una primera con la que es una muy frecuente de los interesados en el programa, acerca de las certificaciones. Si hay más de una certificación en este programa, es la pregunta en específico. Sí, mira, ahí son preparación a certificaciones. Estamos trabajando con la ADEP, que es una organización de Suiza, que prepara, que tiene 3 certificaciones en Agile, en Kanban y en Scrum. Entonces, como vamos a tocar de forma general los temas de agilidad y vamos a profundizar, entre otros, el tema de Scrum con Carlos y del otro lado con Kanban, los participantes van a recibir su certificado de participación para el curso, y además de eso van a tener la posibilidad de, ¿cómo se dice ahí? Me pierdo mi francés, de poder participar a la certificación. Exactamente. Entonces, ahí, y eso va a necesitar un examen de conocimiento, obviamente, para validar que el conocimiento está adquirido, y en base de eso recibirían sus certificaciones si cumplen con los criterios de la ADEP. Entonces, ahí está. Son preparación para 3 certificaciones. Agile de forma general, Scrum y Kanban. A ver si hay otras preguntas. Ahí hemos compartido en el chat el enlace por el... ok, de mi lado voy a aprovechar. Ahí está. Existen actualizaciones periódicas para que se mantenga activa la certificación. La certificación no tiene... no tiene, ¿cómo se dice? Fecha de caducidad. El sistema exacto, el sistema de calificación de la ADEP funciona en niveles
Entonces, en base a cada uno de los niveles es posible de poder crecer y adquirir mayor niveles de calificación, siempre basado en la experiencia de los participantes. Entonces, el nivel 1 está basado en un examen de participación. El segundo nivel está basado en la presentación de un proyecto frente a un panel de expertos. Y luego está basado, si se quiere seguir creciendo, está basado en la aplicación concreta de este conocimiento y el desarrollo adentro de una práctica profesional. Entonces, así funciona. No son solo exámenes. A ver. Después, se puede convalidar con otras entidades. Por ejemplo, si deseo una certificación de Agile Coach. En la misma ADEP tiene una certificación de Agile Coach que está basado en la experiencia. Entonces, y eso quizá una pequeña diferencia y digamos, no sé cómo decirlo de buena forma, pero no se puede adquirir una certificación de Agile Coach haciendo un curso y respondiendo a ciertas preguntas. Lo que busca la ADEP es validación no solo de los conocimientos, pero de la experiencia. Entonces, ellos permiten de tener una certificación de Agile Coach, pero en base a un camino de experiencia de parte de los participantes. Entonces, para ser un coach ágil, uno tiene que haber practicado la agilidad o la aplicación de la gestión de proyecto de la agilidad adentro de una empresa y poder demostrarlos. Entonces, ahí de esta forma lo están haciendo. Otra pregunta adicional, ¿facilitan la práctica como proyecto en una empresa? No estoy seguro de entender la pregunta en este sentido. Como prácticas, algo así, entendería. Quizás si no puede precisar o si puede abrir el micrófono, lo podríamos ver así. Quizás al nivel de la misma asociación, si facilitan la práctica como proyecto en una empresa. Ahí sí se puede precisar la pregunta, no estoy seguro de entender. Ok. Sí, como práctica para el proyecto final. En este caso, lo que están pidiendo, entonces, como nosotros durante este curso vamos a construir un proyecto, este proyecto va a ser aceptado para poder defenderlo frente al panel de expertos de la asociación. Entonces, eso sí, eso permite de adquirir no el nivel de coach, pero el nivel de experimentado. Luego de eso, para llegar al siguiente nivel, no es que facilitan como proyecto en la empresa, pero sí han basado su proyecto para implementarlo en la empresa y luego lo implementan, tiene este retorno de experiencia y quieren aplicar para poder tener un siguiente nivel de certificación, ahí lo pueden hacer, pero es su responsabilidad, obviamente, de aplicarlo al nivel de la empresa o de estar en una empresa que les da la oportunidad de poder implementar un proyecto de transformación ágil o un proyecto de gestión de proyecto con Scrum o de gestión en Kanban. Espero que eso aclare la pregunta. Listo.
para agregar, si no hay otras preguntas o mientras, solo para poder compartir con ustedes, hablaba antes de los módulos. Tenemos el módulo de introducción que está enfocado a estos temas más de mentalidad de bases inicial. Después la fase de descubrimiento, donde ahí trabajamos como base del design thinking. Luego el tema de validación y formulación, donde así es una extensión del módulo de design thinking. Y ahí vamos a trabajar mucho sobre cómo estamos o cómo desarrollamos la capacidad de validar nuestras hipótesis en la fase de descubrimiento. Entonces, eso es muy aplicado. Luego de eso, implementación ágil, ahí orientado hacia Scrum, y finalmente la fase de crecimiento que está orientado hacia Kanban. Entonces, eso es esta ruta lógica que hemos construido para poder construir su proyecto. Perfecto, muchas gracias, Lee. No sé si hay otra pregunta. Nos queda unos minutos adicional. Cyril. Y si no, ¿sí? Sí, solo para cerrar, hay una última pregunta acerca la pregunta es, ¿qué voy a poder hacer al terminar el programa? ¿Qué diferenciación tiene el programa con otros? Bueno, como el programa está buscado a ser muy aplicado, obviamente no pretende de transformarlo en un experto en temas de agilidad, Scrum o Kanban, pero en un profesional que tiene la capacidad de poder identificar la necesidad al nivel de su organización para poder empezar a implementar la agilidad, de saber transferir este conocimiento hacia sus equipos, que es algo importante, porque no solo voy a ver para yo solo trabajar de forma ágil, pero transmitir este conocimiento a mis equipos y tener no solo las técnicas, pero también herramientas, ejercicio para poder hacerlo, y tener la capacidad de empezar a trabajar en el desarrollo de un primer proyecto o de un primer proceso de transformación de un proceso de la organización. Entonces, eso es el objetivo del curso. Bastante aplicado también, eso es importante. Todo el conocimiento se aplica de sesión en sesión construyendo este proyecto. Está acompañado por el equipo, entonces siempre hay puntos de validación con los participantes, sesiones de coaching con cada uno de los alumnos de forma individual que están aportadas. En tema de diferenciación, creo que uno de los puntos, aparte de la parte muy aplicada, es el aporte de los expertos que participan. Hemos tratado de ver no solo expertos al nivel local que saben lo que significa la implementación de la agilidad al nivel de Perú, porque obviamente no es lo mismo de aplicar la agilidad en Suiza, por ejemplo, lo he tenido en Perú por tema de cultura, por tema de mentalidad, de forma de las mismas organizaciones, cómo están organizadas ellas mismas. Por ejemplo, el empoderamiento de los equipos es algo que es mucho más difícil aquí que lo podría hacer en otros países. Entonces, expertise local, pero también expertise internacional, para tener una visión mucho más allá y dar esta visión del potencial de la agilidad aplicado en otro tipo de empresa. Además de eso, por nada está enfocado a empresas de tecnologías o tecnologías digital, tecnologías de software. Creo que de todos los expertos, tenemos expertos que han trabajado en farmacéuticas, en marketing, en empresas de diseño, de bancas seguros, obviamente, de telecomunicación. Entonces, hay un panel variado. Y finalmente, uno de los puntos es la preparación a la certificación, con una certificación que tiene este valor que no solo es un papel que sigue un examen básico, pero donde realmente se busca covalidar el conocimiento de los participantes y su experiencia al aplicar la agilidad en su organización. Eso pues. Muchas gracias, Cyril. Muchas gracias, Cyril, de verdad. Excelente. Carlos, Angélica, a todos los presentes. Realmente ha sido una clase maestra
muy interesante y completa acerca de la gestión de proyectos ágiles. Les agradeceríamos mucho, por favor, que llenen la encuesta que está en el chat y damos por concluido la clase maestra de la noche de hoy. Perfecto. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Cyril. Gracias, Diego. Gracias a todos. Espero verlo en el curso y cualquier pregunta nos quedamos a su disposición. Buenas noches con todos. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias a todos.